Junto con la Torre Eiffel, el metro de París se ha convertido en un símbolo de la ciudad. Con más de un siglo de historia, es el corazón de la capital francesa. Sus 220 kilómetros de vías, 302 estaciones y 14 líneas son indispensables para la vida urbana. Transporta más de 5 millones de pasajeros al día y 2.000 millones al año. Pese a su continua modernización y tecnología de vanguardia, todavía conserva su aspecto inicial. Esta singularidad se la debe a los parisinos, que lo han tenido en gran estima desde su inauguración en 1900. Diseñada por ingenieros visionarios como Fulgence Bienvenu, el padre del metro, y construida en una época en la que todo era posible, esta megaestructura ha marcado la capital con sus imponentes viaductos que atraviesan el Sena. Pero ¿cómo se ha logrado tal hazaña? El viaducto de Austerlitz, con sus 140 metros de longitud, es una proeza de la ingeniería. La red siempre se ha beneficiado de las tecnologías más innovadoras, desde las primeras galerías de madera hasta los túneles sumergidos bajo el Sena y pasando por la congelación del subsuelo. Esta red de metro, ideada a finales del siglo XIX, ha revolucionado París y ha aumentado su funcionalidad. Los 400 convoyes actuales apenas guardan parecido con los vagones de madera originales. Cada vez son más rápidos, más seguros, más automatizados e interconectados. La apuesta tecnológica de la red ha permitido adaptar sus líneas históricas a la edad moderna. La línea 1 es la más concurrida, transporta hasta 750.000 pasajeros al día. La red continúa creciendo a día de hoy, pero las técnicas de construcción ya no son las mismas. El metro de París se expande gracias a los métodos más innovadores, como por ejemplo estas gigantescas tuneladoras capaces de excavar a más de 30 metros de profundidad. Dentro de unos años tendremos un tren automatizado circulando cada 85 segundos en la hora punta de la mañana. La ampliación de las líneas llevará al metro más allá de los límites de la capital, conectando con la nueva red Grand Paris Express de 200 kilómetros. Pero ¿cómo abordará el futuro y los nuevos problemas urbanos? Después de 120 años de existencia, el metro parisino entra de lleno en el siglo XXI. A continuación descubriremos qué secretos esconde el metro de París. Construcciones extremas. El metro de París. Nos encontramos en Saint-Ouen, en las obras de ampliación de la línea 14, una construcción titánica de casi 1.500 millones de euros situada en el corazón de la ciudad. Sus revolucionarias técnicas de construcción la vuelven prácticamente invisible para la población. Este proyecto añadirá 6 kilómetros y 4 estaciones a la línea existente, enlazando las estaciones de Gare Saint-Lazare y Méry-Saint-Ouen. A 25 metros bajo el nivel del suelo, la tuneladora Solène trabaja a toda máquina. Hasta la fecha, ha excavado 400 metros. Su objetivo es crear un nuevo tramo hasta la estación de Méry de Saint-Ouen. Nos encontramos en el pozo de ataque para el túnel de la línea 14, a unos 30 metros de profundidad. Los metros modernos normalmente se excavan con tuneladoras, lo que nos permite alcanzar mayores profundidades que a principios del siglo XX, cuando se excavaba bajo los bulevares. De esta manera, se reducen las vibraciones en los edificios y se minimiza el impacto de las obras en la superficie. Gracias a las tuneladoras modernas, como esta de Saint-Ouen, desarrollada por una empresa francesa, las obras se han acelerado y las máquinas han acabado sustituyendo al hombre. Una tuneladora es una máquina que excava túneles. No solo perfora el terreno, sino que también lo evacua mecánicamente. Después de excavarlo, monta las paredes del túnel final. Es como una gran fábrica que avanza bajo tierra, como un gusano de hierro. La tuneladora mide 100 metros de largo por 9 de diámetro y es capaz de ejercer 7.000 toneladas de empuje contra el muro, devorándolo a medida que avanza. Completamente automatizada, la tuneladora Solène puede excavar y construir un túnel al mismo tiempo. En la parte delantera se encuentra el cabezal de corte, que perfora la roca como un taladrado gracias a sus dientes. El cabezal de corte devora la tierra y los escombros son evacuados hacia el exterior mediante un tornillo de Arquímedes, un gigantesco alimentador sin fin. Una cinta transportadora conduce los escombros saturados con agua hasta el exterior de la obra.
Allí se almacenan en un depósito y se evacúan por camión. Al mismo tiempo que la tierra se extrae, las dovelas que formarán las paredes del túnel se hacen descender por el pozo de ataque. Estas deberán introducirse en la tuneladora continuamente. Cuando ya se ha excavado lo suficiente, se instala una sección del túnel. Una sección hecha de piedra, como el arco de una catedral. Poco a poco se va montando el túnel y cuando la sección está terminada, se retoma la excavación. Siguiendo el avance de la tuneladora, un brazo mecánico coloca las dovelas una a una y con suma precisión. Una vez ensambladas, formarán la estructura del túnel. Los romanos ya utilizaban dovelas de piedra para construir sus arcos. Como un puzzle gigante, estas piezas de hormigón prefabricado de 6,5 toneladas se encajan hasta formar paredes herméticas. En esta extensión de la línea 14 se necesitarán 7 para poder formar el anillo del túnel. La máquina avanza por esta zona de aquí. La parte de la máquina que hay a mi izquierda, con el cabezal de corte, se apoya en la sección acabada del túnel gracias a la fuerza de estos gatos, que se estirarán hasta poder colocar un nuevo anillo de dovelas. La máquina avanza sin necesidad de propulsión. Estos gatos hidráulicos permiten que la tuneladora se apoye en las dovelas que instala y aplica una presión que la hace avanzar. La tuneladora de Saint-Ouen avanza 200 metros al mes hacia su objetivo final, situado a más de 5 kilómetros de distancia. La velocidad debe adaptarse en función de una serie de parámetros, como por ejemplo el tipo de tierra y el diámetro de perforación. De no tenerlos en cuenta, el cabezal podría quedar atascado al igual que un taladro. Es como una broca. Si empiezas a perforar sin haberla lubricado previamente y tocas metal, te arriesgas a dañar el taladro o a atascarlo, lo que es peor. Y con el hormigón ocurre exactamente lo mismo. Podría decirse que la tuneladora también corre peligro de atascarse si avanza demasiado rápido. Atrás quedaron los tiempos de los ómnibus que inundaban las calles y la exposición mundial que vio nacer el metro de París. En la actualidad, lo componen 220 kilómetros de vías, 14 líneas, 303 estaciones y más de 400 trenes que circulan los 7 días de la semana. Para conocer sus orígenes hay que remontarse siglo y medio atrás. A finales del siglo XIX el transporte en París es catastrófico. Lo controlan dos compañías, la Compañía General de Ómnibus y la Compañía de las Golondrinas. Las golondrinas son unos pequeños barcos a vapor que transportan cerca de 40 millones de personas al año. Por otro lado, los ómnibus desbordan las calles con 200.000 caballos y realizan unos 260 millones de viajes al año. Pero los 260 millones de viajes pronto se quedarán cortos. París absorbe sus suburbios a un ritmo alarmante. En 1860 la población de la capital alcanza 1.500.000 personas. La ciudad está completamente saturada y necesita descongestionarse. Mientras tanto, Londres ya cuenta con su propio ferrocarril a vapor subterráneo. La carrera está servida. En 1824 se plantearon algunos proyectos bastante fantasiosos. Luego llegaron una serie de proyectos de ferrocarril a vapor, sobre la superficie, bajo tierra, entre los edificios, sobre los mismos, y todos ellos se propusieron a la ciudad de París, al Estado y al Parlamento. Al final, no se tomó ninguna decisión, puesto que eran incapaces de traducir todas esas ideas en un sistema unitario. Los proyectos de ferrocarril a vapor se descartan debido a las emisiones de humo. La inventiva de las propuestas para el transporte parisino, tanto de visionarios como de apasionados, no conoce límites. Vías aéreas colgadas de globos gigantes. Un puente suspendido entre dos torres Eiffel. Un ferrocarril aéreo por encima de la ciudad. Nada es imposible. La obra de Julio Verne parece haber inspirado muchos de los proyectos, como el concebido por un tal Monsieur Olivier, que en 1878 propone un tranvía aéreo. Su idea es sobrevolar los edificios para facilitar el tráfico. Esta situación duraría 40 años. Los parisinos tendrán que armarse de paciencia. En realidad, existe un conflicto entre el Estado, que quiere que el metro sea una extensión de la red nacional y que ésta pase por París, y el departamento del Sena, que propone un metro más local, centrado en la ciudad.
Desde sus inicios, el proyecto de construcción del metro de París estipula que la mayor parte de la red será subterránea y cruzará el Sena a través de puentes metálicos. En cuanto a los trenes, serán impulsados eléctricamente y no deberán exceder los 2,4 metros de gálibo, al igual que los trenes normales. El Ayuntamiento de París se oponía rotundamente a crear una red ferroviaria que conectara las principales estaciones de tren, por temor a que la población tomara estos trenes y abandonara la ciudad, lo que resultaría en una gran pérdida de habitantes. Esta idea, que hoy en día parece bastante absurda, prevaleció en su momento e impidió la construcción de un ferrocarril subterráneo en París, aunque al mismo tiempo sugirió que era necesario. En 1896 el Estado cede y la ciudad adquiere los permisos para iniciar las obras. Varios eventos importantes, como la Exposición Universal de 1900, acabarán por convencer a todas las partes. En París se pone a prueba un ingenioso medio de transporte llamado la Calle del Futuro. Se trata de una plataforma móvil de más de 3 kilómetros de largo que recorre el Sena en bucle entre el Campo de Marte y la Explanada de los Inválidos. Causa furor entre los parisinos. Por otra parte, nace un innovador proyecto de metro basado en un invento que está a punto de cambiar la sociedad. En 1880 se produce una revolución, la llegada de la electricidad. De repente descubren que es posible producir un medio de transporte basado en la electricidad. Y Jean-Baptiste Berlier inventa un sistema asombroso, un tranvía tubular subterráneo con tracción eléctrica. Berlier está tan seguro de haber dado con el clavo que escribe las siguientes palabras: aunque muera, sé que mi proyecto se hará realidad. Los tranvías han existido desde la década de 1860. Al principio eran tranvías tirados por caballos, luego a vapor y finalmente eléctricos. El visionario Berlier imagina un tranvía subterráneo con un riel central que proporciona la electricidad necesaria. En 1896, Fulgence Bienvenu, un ingeniero parisino, asume la dirección del proyecto. Pasará a la posteridad como el padre del metro. Incluso una estación lleva hoy su nombre: Montparnasse Bienvenu. Fulgence Bienvenu había estado trabajando en los sistemas de alcantarillado y en la red de suministro de aguas de la ciudad. De hecho, los túneles del metro se asemejaban bastante a los del alcantarillado. Esto lo convertía en el candidato ideal para llevar a cabo el proyecto. Fulgence Bienvenu es el maestro del subsuelo, pero el metro de París también cuenta con estructuras espectaculares, proezas tecnológicas increíbles para la época y auténticas obras de arte. El metro cruza el Sena en varias secciones, y en él encontramos algunos viaductos destacables como el de Passy, aunque el viaducto de Austerlitz, con su tablero suspendido de 140 metros, es una verdadera maravilla de la ingeniería. La construcción del viaducto de Austerlitz se proyecta en 1903 con el objetivo de unir las dos orillas de la línea 5 entre las estaciones de Gare d'Austerlitz y la actual Quai de la Râpée. El servicio de navegación exige que no haya soportes en medio del río para facilitar el tráfico fluvial. Situado a 11,3 metros sobre el nivel del Sena, el viaducto de Austerlitz está hecho de acero. Consiste en dos grandes arcos parabólicos unidos por tres juntas principales, una en la parte superior y dos a cada lado del río. El tablero, de 8,5 metros de ancho, cuelga de los arcos por medio de 16 tirantes centrales y 4 a los lados invertidos del arco. Para contrarrestar la fuerza del viento, los tirantes de suspensión están conectados entre sí mediante estructuras cruzadas. Asimismo, otra estructura entrelaza los arcos para reforzar el conjunto. El proyecto seleccionado esboza un viaducto de 140 metros de longitud, superando así los 107,5 del puente Alejandro III, el más largo de París hasta la fecha. Los arcos del viaducto descansan sobre estribos de piedra situados a cada orilla, de 22 metros de largo y 18 de ancho.
Cada uno de estos bloques está coronado por 2 torres de 15 metros de altura que enmarcan el tablero del puente. Una estructura avanzada a su tiempo. Las obras terminan en julio de 1906 y la línea 5, que une la Gare de l'Est con la Gare d'Austerlitz, entra en servicio. Es una de las 6 líneas que componen el proyecto inicial, aunque ya se ha planificado una segunda etapa de obras. Según los ingenieros, el metro debe estar al servicio de todos y ningún parisino puede quedar a más de 400 metros de una estación. Por este motivo, la primera línea consta de 18 estaciones en tan solo 11 kilómetros de vía. Se trata de un eje transversal de este a oeste que parte de la Porte de Vincennes y termina en la Porte Maillot. Recorre prácticamente la mitad del curso del Sena. La construcción de la línea 1 comienza en febrero de 1899. En ella se emplean diversas técnicas de construcción. Se estima que hay 3 tipos de construcción, por lo menos. Uno de ellos se emplea sobre todo en la minería y consiste en la excavación de galerías posteadas con vigas de madera. Esta técnica es la más utilizada por todos los contratistas en la construcción de túneles ferroviarios. Al igual que en las minas, la excavación se hace a mano, a golpe de pico y pala. Un trabajo agotador que se lleva a cabo en condiciones extremas. Los escombros se retiran de las galerías en vagones y se transportan hasta la superficie. Algunos se utilizarán para rellenar las canteras de París. Después, las galerías se apuntalan con enormes vigas de madera que servirán para crear la forma del futuro túnel. Por último, se construye la bóveda con bloques de piedra manualmente. Un trabajo digno de la construcción de las pirámides. Más adelante se empleará una segunda técnica, basada en escudos no mecanizados, y que podría considerarse el antepasado de la tuneladora moderna. Esta técnica consiste en empujar un escudo metálico a gran presión y construir la bóveda a medida que éste avanza. La técnica del escudo apenas se usa en la línea 1. Es lenta, difícil de instalar y se atasca al toparse con una roca demasiado dura. En esta época, a veces es necesario excavar a mano para que el escudo avance en terrenos anegados. Luego, las dovelas se colocan una a una hasta crear el anillo del túnel. Están hechas de hierro fundido y se instalan mediante un sistema manual. Una vez pavimentadas, el túnel adquiere su forma definitiva. La técnica del escudo es el antepasado de la tuneladora moderna, pero esta técnica aún tarda décadas en desarrollarse. La tuneladora no volvería a utilizarse en París hasta un siglo después. Hoy en día resulta difícil imaginar la concurrida Rue de Rivoli en este estado. Sin embargo, los parisinos tendrán que convivir con este infierno durante 18 meses. La tercera técnica consiste en abrir el pavimento y cubrir la bóveda de la estación con una estructura metálica. Esta técnica resulta muy molesta, puesto que obstruye el tráfico, pero se empleará en prácticamente un tercio de la línea 1. Como este tramo se encuentra a orillas del Sena, se cava lo más cerca posible de la superficie para evitar filtraciones. Por ello, el techo de algunas estaciones está a tan solo 60 centímetros del suelo. Cuando terminan los proyectos de infraestructura, debe diseñarse y decorarse el interior de las estaciones, que se revestirán con azulejos blancos biselados. Héctor Guimard se ocupará de diseñar las icónicas entradas de las estaciones y la Compañía de Ferrocarriles Metropolitanos de París supervisará las obras. Para electrificar la red, se hará uso de las tecnologías más avanzadas. Se construyen 2 centrales eléctricas de carbón con el objetivo de abastecer el nuevo medio de transporte. Esto requiere unas inversiones colosales de dinero público y privado. La CMP, propiedad de uno de los gigantes financieros del siglo XIX, el barón Empain, toma el control del proyecto. Los costes de la inversión son los siguientes. La infraestructura realizada por la ciudad de París equivaldría a 600 millones de euros, mientras que la superestructura financiada por el barón Empain representa algo más de 1.000 millones, teniendo en cuenta el coste de las fábricas, los trenes, la decoración de las estaciones y el equipamiento ferroviario. Las obras de la línea 1 serían inconcebibles a día de hoy. Se completaron en menos de 18 meses. Había la necesidad imperiosa de cumplir con la Exposición Universal de 1900.
No obstante, el metro se inauguró 3 meses más tarde. La Exposición Universal comenzó en abril de 1900, pero el metro no se estrenó hasta el 19 de julio. Mientras el metro se inaugura plácidamente en verano de 1900, la incertidumbre se apodera de aquellos que apostaron por este sistema innovador. ¿Estarán dispuestos los parisinos a bajar al subsuelo? La apuesta acaba siendo todo un éxito. Y a finales de 1900 se alcanza la cifra de cerca de 17 millones de pasajeros. Un resultado inimaginable, ya que cada convoy consta de 3 vagones de madera y alcanza un máximo de 21 kilómetros por hora. Dista mucho de su rendimiento actual, con 400 trenes de 90 metros de longitud y un sistema cada vez más automatizado que transporta 1.400 millones de pasajeros al año, más de 4 millones al día. Nos encontramos a bordo del tren Westinghouse, el primer convoy que inauguró la línea en 1900. Además, tenemos el privilegio de estar en el vagón de primera clase, con asientos de cuero y recubierto con maderas exóticas. También cuenta con algunas peculiaridades, como la que tenemos sobre nuestras cabezas. Aunque pueda parecer un portaequipajes a simple vista, en realidad es un portasombreros, que era un complemento muy popular entre los caballeros de la época. Este dispositivo permitía a los pasajeros depositar sus sombreros durante el trayecto. «120 años después, las cosas han cambiado considerablemente, empezando por la línea 1, la línea que ha experimentado toda la evolución del metro parisino. Cada vez más interconectado, más cómodo, más automatizado y más seguro. Este pequeño incendio en la década de los años 30 desencadena un largo proceso de alerta que satura los servicios de la RATP. Tenemos una alerta entre la Mot Piquet y Madeleine. Hemos recibido una señal de alerta por humo. Corten todos los accesos entre la Mot Piquet y Madeleine y avisen inmediatamente al cuerpo de bomberos. Una velocidad de reacción muy poco reconfortante. Para mejorar los sistemas de seguridad, la RATP implementa puestos de control centralizados. Una revolución necesaria ante el creciente desarrollo de la megaestructura. En 1967, la línea 1 es una de las primeras en ser equipadas con un puesto de control centralizado. 50 años después, es el puesto de control más moderno del metro parisino. Aquí el puesto de control de línea 1. Con cerca de 275 millones de pasajeros al año, el puesto de control de la línea 1 debe responder ante todo tipo de situaciones. El puesto de control es el centro de la seguridad ferroviaria. Cuando el sistema detecta cualquier situación anómala, como por ejemplo cuando un pasajero obstruye el cierre de las puertas del vagón, suena una alarma. Los supervisores que están a mis espaldas identifican el problema y actúan en consecuencia dependiendo de la situación. La station ferme ses portes. Merci de vous diriger vers la sortie. En 2011, el metro con conductor tradicional fue sustituido por una línea completamente automatizada con el fin de satisfacer la creciente demanda. Las obras se hicieron de noche sin interferir en el tráfico. La noticia dio la vuelta al mundo. Las principales ventajas de la automatización son, en primer lugar, la seguridad, ya que incorpora un sistema que impide el acceso de los pasajeros a las vías. La segunda ventaja es la flexibilidad del servicio. Con este sistema podemos añadir más convoyes y aumentar la oferta de transporte según la demanda. La tercera ventaja de la automatización es la reducción en el tiempo de espera de 105 segundos a 85. De esta manera, en un espacio de tiempo determinado, podemos añadir más trenes y ofrecer un mayor nivel de confort a la vez que aumenta el número de pasajeros. Algunos eventos llevan al metro de París al límite de sus capacidades, como por ejemplo las grandes manifestaciones que colapsan la ciudad. No obstante, la RATP es capaz de adaptar rápidamente sus recursos para satisfacer la demanda en cualquier momento, incluso en domingo.
En lugar de 20 trenes, ponemos en marcha 40, lo que nos permite tener intervalos similares a los de la hora punta. Desde su creación, la evolución del metro de París ha sido una verdadera carrera de obstáculos. La construcción de ciertos tramos requiere una mezcla de ingenio, sacrificio y locura. Este es el caso de la estación de Ópera. En 1904, un empresario está a punto de emprender una tarea titánica. Aquí deberá enterrar un gigantesco bloque de hormigón en el que se cruzarán 3 líneas de metro, una encima de la otra. Una proeza inédita hasta la fecha. Pero por el momento, Léon Chagnot tan solo ha excavado un par de túneles en las líneas 2 y 3. Estas obras cambiarán el rumbo de su carrera por completo. En ellas empleará técnicas de vanguardia que lo convertirán en uno de los constructores más importantes del metro de París. Gracias a esta hazaña se le confiará una misión todavía más increíble: el primer tramo bajo el río Sena, entre las estaciones de Châtelet y Cité. Estas dos estaciones forman parte de la línea 4. Con sus 11 kilómetros de longitud, va desde la Porte de Clignancourt hasta la Porte d'Orléans. No solo será la primera línea en atravesar la ciudad de norte a sur, sino también en cruzar el Sena. Al principio no iba a atravesar la Ile de la Cité. Tenía que cruzar el extremo izquierdo de la isla para enlazar las estaciones de Châtelet y Saint-Michel, pero este tramo acabó siguiendo un trazado distinto. El metro debía pasar justo por debajo de la Academia Francesa, que está ubicada ahí, y los académicos se opusieron a ello. Para evitar las molestias que esto ocasionaría, hicieron una petición que contó con el apoyo de varios intelectuales del momento. Al final, los académicos consiguieron su objetivo y el tramo del metro fue desviado hacia la Ile de la Cité, donde tendría su propia estación. En primer lugar, Chagnot construye el tramo que conduce hasta el Sena desde la estación de Châtelet hasta la orilla del río. Aquí deberá cruzar el brazo grande del Sena hasta la estación de Cité y luego el brazo pequeño hasta Saint-Michel. Esto será posible gracias a unas cámaras que irán enterradas en el lecho del río. Las obras comienzan en 1905 y prometen ser todo un espectáculo. El brazo grande del Sena contará con 3 enormes cámaras cubriendo una distancia de 122 metros, mientras que el brazo pequeño dispondrá de 2 cámaras de 41 metros. Antes de ser sumergidas en el río, las 5 cámaras se ensamblan en el muelle de las Tullerías. El talento de los ingenieros no conoce límites. Cada cámara está compuesta por una base de hierro fundido que albergará las 2 vías. La estructura está rodeada por una pared metálica de doble capa. La cámara descansa sobre una base en forma de cuchilla de 1,8 metros de altura. Entre estas 2 paredes hay un espacio vacío que servirá de cabina de trabajo para los constructores. Las cámaras, que pueden flotar sobre el Sena, son remolcadas hasta su emplazamiento definitivo. Después de situarse, se inyecta hormigón dentro de la doble pared metálica, creando un sarcófago hermético. Tal y como prometió el constructor, la obra, a pesar de su tamaño, se realiza sin obstaculizar el paso de las golondrinas a lo largo del Sena. El peso del hormigón hunde suavemente las cámaras. Cuando alcanzan la profundidad deseada, se bombea el agua de la cabina de trabajo. Entonces, la cámara principal se inunda para evitar cualquier movimiento. A través de chimeneas, se introduce aire comprimido a la cabina de trabajo, aumentando su estanqueidad. Los obreros descenderán por las chimeneas y cavarán bajo la estructura para hundirla hasta el nivel deseado. A estos obreros especializados, que trabajan en unas condiciones extremas, se les conoce como tubistas, y al igual que los buzos marinos, deberán hacer paradas de descompresión cada vez que salgan de la cabina de trabajo a 15 metros bajo la superficie. Las huelgas, poco frecuentes en la época, marcarán la historia de esta obra excepcional. Léon Chagnot no solía negociar nunca. Si los obreros no querían trabajar, contrataba a otros, pero aquí eso no era posible, ya que eran especialistas. Pocos obreros tenían experiencia trabajando con aire comprimido, así que decidió negociar con ellos tras una primera huelga de mes y medio. Léon Chagnot finalmente cedió a 2 cosas: mejorar las condiciones de trabajo y seguridad y ofrecer primas de rendimiento. ¿Y cómo mejorará la seguridad?
haciendo algo que nunca se había hecho hasta el momento, instalando un teléfono. Una línea telefónica directa entre la cabina de trabajo y la superficie. Si había algún problema, se podía solucionar de inmediato. Gracias al arriesgado trabajo de estos hombres, se consiguen descender todas las cámaras de la sección bajo el lecho del Sena. Una vez niveladas, se unen hasta formar un solo tubo. A continuación, las cabinas de trabajo se rellenan con hormigón y la zanja se cubre con tierra para asegurar que la estructura quede fija. El túnel está terminado. Finalmente, el agua de su interior se bombea permitiendo el acceso de los obreros. Esta parte, la más peligrosa, se desarrolla sin mayores complicaciones. Lo mismo no puede decirse de la cámara bajo la Ile de la Cité. Esta cámara no se encuentra bajo el lecho firme del Sena, sino en tierra arcillosa. Un día, mientras los obreros trabajan dentro de la cabina sellada herméticamente, se produce una fuga de aire comprimido. El resultado es catastrófico. Varios de los obreros son succionados hacia el exterior de la cabina y los demás tienen el tiempo justo para tapar el agujero antes de correr la misma suerte. La construcción se detiene durante varios días, pero los trabajadores desaparecidos jamás serán encontrados. La presión en la cabina es tan alta que los obreros son aspirados hacia el exterior, como cuando la compuerta de un avión se abre en pleno vuelo. Las estaciones de Cité y Saint-Michel, situadas en tierra firme, también deberán ser enterradas. Una vez más se empleará la técnica del hundimiento. Los obreros tendrán que descender a la cabina de trabajo para extraer toneladas de tierra fangosa a golpe de pala. Un trabajo colosal, como muestran las imágenes de estos enormes cascos de acero desapareciendo gradualmente en la tierra. No obstante, la obra todavía está lejos de terminarse y un nuevo reto se presenta ante Léon Chagnot. Deberán pasar por debajo de la línea de ferrocarril que conecta Austerlitz con Orsay sin que se derrumbe. Al llegar al Sena, el suelo se vuelve margoso y arcilloso. Así que hay que encontrar una solución para asegurarse de que el suelo no se derrumbe mientras excavan. Una solución es reforzarlo con madera, pero debido a su dificultad, deciden congelar los 80 metros de tierra de este tramo tan complejo. La técnica de congelación permite realizar trabajos en seco en zonas anegadas, aumentando la estabilidad del terreno. Para ello, se construyen 2 plantas de refrigeración a lo largo del Sena. Desde allí, unas tuberías distribuyen agua salada enfriada a 24 grados. La galería debe pasar por debajo de la línea de ferrocarril que une Austerlitz con Orsay. Para que las obras del túnel no comprometan las vías, el suelo se congelará insertando 24 tuberías de refrigeración a 14 metros de profundidad. Se congelarán más de 2.000 metros cúbicos, una cantidad de tierra descomunal. La técnica es tan costosa y difícil de implementar que tan solo se congelan 14 metros. Después de 40 días, la tierra ya está lo suficientemente congelada. Este método resulta tan efectivo que los constructores a duras penas pueden excavar la roca. La obra está rebasando los límites de lo posible. Además, los trabajos solo pueden realizarse de noche, cuando los trenes no circulan. En 1909, tras 4 años de duro trabajo, la gigantesca obra del cruce del Sena por fin está terminada. En ella llegaron a emplearse hasta 700 obreros. El inspector general, Fulgence Bienvenu, ha venido a inspeccionarla. Su sueño se ha hecho realidad. 2 años más tarde, se instalan ascensores para dar acceso a las estaciones de Cité y Saint-Michel, situadas muy por debajo de la superficie del Sena. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, ya se ha construido cerca del 40% de la red, unos 90 kilómetros de los 220 actuales. En 1909 hay 160 kilómetros en servicio. En esta época, el metro ya transporta 500.000 pasajeros aproximadamente. Durante los próximos años, la red se completará con 60 kilómetros de línea. En la década de los años 30 se produce la segunda evolución de la red. En este momento los ingenieros empiezan a plantear la extensión de las líneas hacia los suburbios de París. Y entre 1929 y 1935 se construyen 43 estaciones. Algunas de ellas permitirán viajar hasta los límites de la ciudad. La exposición colonial de 1931 tiene lugar en Vincennes,
La estación de la Porte Dorée, inaugurada para la ocasión, atrae a millones de visitantes ansiosos por descubrir los encantos del imperio colonial francés. Aquí, cada continente está representado en todo su esplendor. Una imagen idealizada que atrae a las multitudes. Con más de 30 millones de entradas vendidas, el evento es un éxito. El metro ha demostrado una vez más su incomparable capacidad para transportar a las masas. Se ha vuelto indispensable para los parisinos tal y como lo concebieron sus fundadores. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, se paralizan las obras y cualquier proyecto de ampliación en la red metropolitana. De hecho, las líneas se verán reducidas en términos de uso, ya que solo habrá unos 90 kilómetros de red activos durante la guerra. La recuperación derivada de la posguerra comportará el resurgir de la red metropolitana. Sin embargo, el metro ha quedado obsoleto y deciden apostar por la evolución de sus infraestructuras. En lugar de ampliar las líneas, dedicarán todos sus esfuerzos en mejorar la red existente. Hoy en día, las 14 líneas de metro están expuestas al paso del tiempo y a fenómenos de diferente naturaleza. Esta imponente estructura debe monitorearse constantemente para mantener las líneas en funcionamiento. Algunas de ellas, construidas a principios del siglo XX, han sido completamente renovadas, respetando el espíritu que las caracteriza. Este es el caso de las líneas aéreas, cuyas estructuras metálicas han cumplido durante décadas las expectativas de los ingenieros que las diseñaron. Y es por eso que el metro, indispensable para la vida parisina, nunca duerme del todo. Cada noche, 2.000 agentes trabajan con el fin de mantener las vías que recorren las entrañas de la ciudad. Los trabajadores de la RATP tendrán que apresurarse, ya que las vías deben quedar despejadas antes de las 5 de la mañana. Los técnicos de hoy en día todavía utilizan técnicas desarrolladas por generaciones pasadas. Una vez sustituidos los rieles, se sueldan con la ayuda de una pequeña fundición portátil, una técnica que se viene utilizando desde los años 30. Los 400 convoyes de la RATP recorren decenas de miles de kilómetros cada año, lo cual exige un mantenimiento titánico. Atención, el tren 46 ingresará por la vía 5. Pista despejada, Nico. Adelante. Cada línea tiene su propio taller de mantenimiento. Nos encontramos en Bobigny. Todos los trenes de la línea 5 vienen aquí para someterse a mantenimiento, pruebas y reparaciones al menos 5 veces al año. Aquí llevamos a cabo actividades preventivas y correctivas, así como de mantenimiento técnico. Al igual que las pastillas de freno de un coche, deben cambiarse periódicamente. Aquí reemplazamos todos los componentes de los frenos que se han desgastado. También realizamos operaciones más pesadas, como el perfilado y pulido de las ruedas. Al igual que los neumáticos de los coches, que se desgastan y deforman, las ruedas metálicas de los vagones necesitan perfilarse cada 200.000 kilómetros, es decir, cada 3 años. Esto mejora el confort de los pasajeros y garantiza una seguridad óptima al ganar adherencia. Aquí se revisa cada tren desde todos los ángulos. Una de las principales ventajas de este taller de última generación es la posibilidad de trabajar en los bogies, unas estructuras que contienen el motor, el tren de rodaje y los ejes y que pesan más de 7 toneladas. Unos enormes cilindros hidráulicos separan los vagones de los bogies. Este sistema extraordinario permite repararlos y cambiarlos. Unas instalaciones a las antípodas de los talleres manuales de hace 50 años, cuando las revisiones tardaban una eternidad. La tecnología ha revolucionado los talleres de la RATP, aunque independientemente de la época, nada se deja al azar. En estos momentos estamos limpiando la parte inferior de los vagones. Esta actividad debe efectuarse cada 60.000 kilómetros, es decir, cada 9 meses. Una operación necesaria para facilitar el diagnóstico de los técnicos, que comprueban cada pieza, así como para evitar posibles incendios, ya que el aceite puede llegar a prenderse con el calor. Desde sus inicios se han producido varios incendios en la red de metro, algunos por causas inesperadas. El más trágico de ellos tiene lugar poco tiempo después de su inauguración, el 10 de agosto de 1903. Se declara un incendio en la estación de Couronne, que causa la muerte de 84 personas. En realidad, el incidente no se debe a un incendio en el vagón de pasajeros, sino a un percance técnico.
El tren que va delante sufre un cortocircuito justo en el momento de entrar en el túnel, y es el humo que desprende lo que provoca las 84 defunciones en la estación de Couronne. El dolor es inmenso. El metro acaba de cobrarse sus primeras víctimas. No obstante, los operadores aprenderán varias lecciones. Se modificarán los materiales del vagón. Todos los componentes de motorización y electrificación irán aislados en una especie de jaula metálica. De esta manera nace un nuevo elemento, el bogie, que permite aislar el motor de todos los componentes de madera, que, como pueden ver, constituyen el espacio para pasajeros. Gracias a este sistema, se limita cualquier riesgo de incendio. Aunque esta evolución es temporal, y poco tiempo después, el concepto de la jaula metálica quedará obsoleto. Los trenes se revestirán con un material metálico totalmente ignífugo, reduciendo aún más el riesgo de incendio. Los materiales de hoy en día son el resultado de una serie de transformaciones que se remontan a los primeros vagones de madera. Pero la verdadera revolución comienza después de la Segunda Guerra Mundial. En 1949 nace la RATP. A partir de ese momento, los ingenieros comienzan a pensar en cómo será el metro del mañana. Y en 1951, la RATP crea el metro sobre neumáticos. Este gran avance dará el pistoletazo de salida a toda una generación de metros sobre neumáticos, no solo en París, sino también en todo el mundo, puesto que fue el primero de su clase. El metro de París apenas evolucionará en los años siguientes. Nos encontramos en los 30 gloriosos, la edad de oro del automóvil. Habrá que esperar hasta los años 70 para ver nuevos cambios. Los pasajeros descubren las primeras máquinas expendedoras de billetes y los primeros tornos a los que deberán acostumbrarse. En 1973, el último picabilletes anuncia su jubilación. La RATP crea la tarjeta naranja en 1975. Cambiará la vida de miles de parisinos. La ciudadanía se apropia del metro y sus pasillos se llenan de vida. En términos de infraestructura, se realizan varias extensiones de línea. Asimismo, nace una nueva red de transporte regional compuesta por 5 líneas y 587 kilómetros de red, la RER. 20 años después, el avance tecnológico vuelve a cobrar impulso. Con la creación de la línea 14, se implementa la primera línea automatizada de la red, que a su vez descongestionará la línea A de la RER. Desde entonces, la evolución de la red metropolitana girará en torno a la idea de la automatización. La llegada del Meteor a la línea 14 marca el inicio de una doble revolución. Es el primer metro sin conductor y el primero equipado con puertas electrónicas que se abren simultáneamente con las del tren. Le métro de l'an 2000, lui, s'appelle Météor. Métro Est-Ouest rapide. Il renouvelle totalement la conception du transport urbain dans des stations de 120 mètres de long à l'architecture claire et accueillante. La construcción de esta línea, que atraviesa París de este a oeste desde el distrito 9º al 13º, implicará un nuevo desafío. Deberá atravesar el vientre de la ciudad, aparcamientos, redes subterráneas, edificios e incluso el Sena. Para ello, utilizará una tecnología revolucionaria, la tuneladora. Esta gigantesca obra durará 5 años y requerirá el doble de acero que el utilizado en la Torre Eiffel. La línea 14 es la séptima en cruzar el Sena, en el tramo que une las estaciones de Cours Saint-Émilion y Bibliothèque François Mitterrand. 90 años después de las primeras obras bajo el Sena, estas imponentes estructuras de acero tendrán que sumergirse de nuevo, aunque en esta ocasión ningún obrero deberá arriesgar su vida en cámaras de aire comprimido. Excavadoras con brazos gigantescos cavan una enorme zanja de 14 metros de ancho en el lecho del río. Las 4 cámaras, hechas de hormigón prefabricado, miden 34 metros de largo, 6 de alto y 9 de ancho. Se construyen directamente en el sitio. Bajo una estricta vigilancia se sumergen y se transportan hasta su ubicación definitiva. Las cámaras, alineadas con la zanja, desaparecen en el Sena hasta alcanzar su emplazamiento final. Después se recubren con tierra. Ya ensambladas,
formarán un nuevo paisaje bajo el Sena. Casi 20 años después de su inauguración, comienzan las obras de ampliación de la línea 14. La ampliación de la línea 14 fue concebida con el objetivo principal de descongestionar la línea 13. Esto se debe a la forma singular de la línea 13, que se bifurca en su tercio norte formando una Y entre las estaciones de Port de Clichy y Marie de Saint-Ouen. Por lo tanto, estos dos ramales podrán beneficiarse de los efectos de la descongestión. Se estima que el uso de la línea 13 disminuirá entre un 20 y un 30% gracias a la ampliación de la línea 14. Pero para lograr ese objetivo, los constructores tendrán que superar varios obstáculos, empezando por las líneas de metro existentes. Para evitarlas, las tuneladoras deberán situarse a 30 metros bajo la superficie del suelo. A esas profundidades, los ingenieros se enfrentan a nuevos desafíos. El suelo es relativamente blando y no presenta grandes dificultades. Sin embargo, el tramo está situado bajo el nivel de la capa freática. Los constructores tendrán que combinar tecnología e ingenio. El túnel está bajo el nivel del agua. Si no hubiera muros de hormigón a nuestro alrededor, el pozo se inundaría hasta la altura de nuestras cabezas. De modo que el principal desafío es asegurar la impermeabilización durante el transcurso de las obras y así evitar que el agua pueda interrumpir el avance de los trabajos. También debemos asegurar una presión suficiente para que toda esta tierra se mantenga en su sitio y no se produzca el asentamiento de la superficie. La excavación con tuneladora ofrece una serie de ventajas a la futura línea. Al estar por debajo de los cimientos de los edificios, podemos obtener trazados más rectilíneos, lo que aumenta la velocidad comercial y ofrece un viaje mucho más rápido. Por otra parte, las estaciones son algo más profundas, y el tiempo que se tarda en acceder hasta el andén es algo mayor que a principios del siglo XX. Estas obras pueden realizarse sin interrumpir la circulación del tráfico, una auténtica proeza. En este túnel, dentro de unos años, habrá un tren circulando cada 85 segundos en hora punta y con sistemas completamente automatizados. Por el momento hemos colocado los anillos de hormigón del túnel, así que todavía quedará llenar el fondo con hormigón y colocar la vía por la que circulará el tren. Por último, se instalará todo tipo de sistemas que garanticen la seguridad de los pasajeros, el funcionamiento automático de los trenes y la posibilidad de que los viajeros puedan comunicarse con el puesto de mando centralizado durante el trayecto. En otras palabras, toda la inteligencia del sistema automático. La ampliación de la línea 14 abrirá sus puertas en 2019. Aunque ya se han proyectado más extensiones, como una estación suplementaria en Saint-Denis-Pleyel y una prolongación de unos 15 kilómetros hacia el sur, hasta el aeropuerto de Orly. Todas estas estaciones formarán parte del Gran Paris Express. La nueva red metropolitana tiene como objetivo multiplicar las conexiones dentro de la infraestructura existente, como es el caso del 75% de las nuevas estaciones. Todo un logro teniendo en cuenta la importancia del proyecto. El Gran Paris Express será una nueva red de transporte de 200 kilómetros de longitud, tan extensa como la red de metro actual. Sus 4 líneas contarán con 68 estaciones y estarán completamente automatizadas, alcanzando los 120 kilómetros por hora. Una red circular que unirá los principales suburbios de París con el objetivo de descongestionar la red existente. Los parisinos no podían esperar más. La megaestructura necesitaba un cambio urgente que garantizase su futuro. Con la red del Gran París se podrá viajar de un barrio a otro sin tener que pasar por el centro de la ciudad, aligerando la carga del transporte diario, sobre todo en las líneas A y B. Hoy en día, por ejemplo, se tarda 1 hora en ir de la Défense hasta Roissy. Con esta nueva red, el trayecto se reduce a 35. Es un ahorro de 25 minutos. Una red circular que rodeará París y ahorrará tiempo. 13 arquitectos han diseñado las 16 estaciones de la línea 15 Sur que unirá los dos extremos de París sin atravesar la capital. Su intención no es ocultarlas, sino convertirlas en auténticos espacios urbanos que dejarán su huella en el corazón de la ciudad. El metro del Gran París no solo será un proyecto de transporte ambicioso e innovador,
sino también la base de un proyecto urbano, contribuyendo a la creación de servicios y la dinamización de los barrios que atraviesa. Por lo tanto, todos los aspectos del proyecto irán orientados a ese propósito, tanto a nivel de las estaciones como de la red en su conjunto. Las obras ya han comenzado y la línea 15 que rodeará París estará completamente terminada en 2027. Pero la historia del metro no termina aquí. Ya hay previstos varios proyectos de ampliación de las líneas actuales. La red debe responder al crecimiento de la metrópolis parisina y al uso de la misma, que aumenta un 3% cada año. Pronto alcanzará los 1.5 millones de pasajeros. Para mí el metro es la modernidad perpetua. Necesita reinventarse constantemente. La ciudad evoluciona y el metro debe evolucionar al mismo ritmo. Es el sistema circulatorio de la ciudad, por así decirlo. Por un lado, el metro es un patrimonio que hay que proteger, una red que ha formado parte de la ciudad durante más de un siglo y con la que los parisinos establecen una fuerte conexión emocional. Por otro lado, tenemos este desafío tecnológico permanente, esta carrera hacia la automatización de los convoyes, hacia los metros sin conductor, y los dos conceptos se necesitan mutuamente. El metro histórico y el metro moderno deben convivir en perfecta armonía. Muy pronto, esta estructura excepcional que fue concebida por sus creadores como un sistema autónomo formará parte del Gran Paris Express y enlazará con las líneas del RER, formando una gigantesca red de más de 1.000 kilómetros. El Metro de París es una megaestructura con más de un siglo de historia que abraza su pasado para escribir su futuro.